Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a la presentación de experiencias sobre renovación urbana y rescate de espacios urbanos. Hoy, 16 de noviembre, estaremos profundizando en estos temas, así como también conociendo experiencias prácticas que nos ayudan a conocer cómo se han abordado estos desafíos específicamente en Costa Rica y en Colombia. Así que reciban la más cordial bienvenida que les hace Proyecto Mesoamérica y en este desarrollo del primer café vamos a contar con la valiosa intervención de la secretaria general de la CISCA, señora Anita Cetina, secretaria general, a quien agradezco muchísimo su participación. De igual manera, le damos la bienvenida a nuestras autoridades de la Presidencia Conjunta Costa Rica-México, así como también a los comisionados presidenciales que nos acompañan esta mañana, a nuestros expositores de Costa Rica y de Colombia y a los enlaces de países, representantes y socios estratégicos para el desarrollo. Quiero quizás hacer referencia a que estaremos celebrando un ciclo de cafés virtuales que da inicio con este espacio el día de hoy y este ciclo de cafés virtuales se organizan y se preparan de manera conjunta y coordinada con la Secretaría General de la CISCA, el Proyecto Mesoamérica y nuestros países miembros en la región. Y de igual manera quisiera nada más puntualizar que la renovación urbana, el rescate de espacios urbanos es cada día más relevante porque engloban y enmarcan esas acciones coordinadas que se desarrollan con el fin de devolver a los espacios urbanos deteriorados condiciones óptimas para el adecuado mantenimiento o desenvolvimiento de la vida de sus habitantes y realmente responden a esas dimensiones social, espacial, ambiental y otras. Así que en virtud de lo anterior y previo a dar inicio con las ponencias, quisiera eh, cederle la palabra a nuestra presidencia permanente México, quien en esta mañana está siendo representada por la actuaria Gloria Sandoval Salas, directora general de ejecución de proyectos en el exterior en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID. Señora actuaria Sandoval Salas, el micrófono es suyo. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy buenos días a todos y todas. A nombre de la Presidencia Conjunta del Proyecto Mesoamérica, Costa Rica, México, es un honor estar con ustedes el día de hoy. Darles la más cordial bienvenida al café virtual de presentación de experiencias en materia de renovación urbana y rescate de espacios urbanos. En el marco de la 17ª cumbre del Mecanismo del Diálogo de Concertación de Tuxtla, celebrado en San Pedro Sula, Honduras, en el 2019, los jefes de Estado y de Gobierno instruyeron a los comisionados presidenciales del Proyecto Mesoamérica para que a lo interno de sus países gestionaran la designación de un punto focal vinculado al tema de vivienda pública y así conformar el grupo de enlaces. En este sentido, el 21 de julio del presente año, tuvimos la oportunidad de formalizar la instalación del grupo de enlaces de vivienda del Proyecto Mesoamérica, el cual está integrado por los coordinadores técnicos del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, así como enlaces de México y Colombia. El objetivo de este grupo es fortalecer capacidades de los países miembros del Proyecto Mesoamérica en esta importante materia, bajo la premisa de que la vivienda adecuada, así como la urbanización incluyente y planificada,
son fuerzas transformadoras que contribuyen al desarrollo sostenible y resiliente en observancia de principios ambientales, sociales y económicos para afrontar retos como el cambio climático, la pobreza, la exclusión y la desigualdad. En estos últimos meses, este grupo de enlaces, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría General del CISCA, definió una serie de prioridades temáticas que serán objeto de intercambios de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre el desarrollo urbano planificado y vivienda adecuada, conforme a los 7 criterios dados por la ONU Habitat. Por ello, la Presidencia Conjunta se congratula por el inicio de estos intercambios y agradecemos muy cumplidamente la disposición de los representantes gubernamentales de Costa Rica y Colombia, quienes nos presentan en esta ocasión sus expectativas, sus experiencias y en materia de renovación urbana y rescate de espacios urbanos. Asimismo, quiero agradecer a la Secretaría General del CISCA por todo el apoyo técnico e institucional brindado para la instalación de este grupo de enlaces, así como la identificación y definición de las temáticas prioritarias en el ámbito mesoamericano. Muchas gracias también por el trabajo institucional de la Dirección Ejecutiva para la concreción de estos trabajos, por supuesto, y agradezco a cada una de las instituciones sectoriales de cada uno de los países mesoamericanos y a los enlaces que hoy participan por su determinación y compromiso para involucrarse en esta agenda de cooperación general. Y para finalizar, mencionando que desde México estamos convencidos de que la cooperación internacional es la vía para enfrentar los importantes retos y desafíos que como región compartimos en esta sensible materia que es la vivienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la actuaria Gloria Sandoval Salas, directora de ejecución de proyectos en el exterior, y estas han sido las palabras de la Presidencia Conjunta Costa Rica-México. Bien, vamos entonces a escuchar las palabras de la Secretaria General Anita Cetina, de la CISCA. Secretaria Cetina, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora From. Muy buenos días a todos y a todas. Reciban un cordial saludo desde la Secretaría de la Integración Social Centroamericana. Nos complace mucho tener la oportunidad de compartir en este espacio organizado conjuntamente con la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica en el marco de la Agenda de Apoyo al Sector Vivienda y Desarrollo Urbano. Junto con nuestro Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, el CCVH, somos conscientes de la necesidad que existe en nuestra región por promover procesos de renovación urbana, planificación urbana eficaces, rescate de espacios urbanos, gestión de uso de suelo y generación de entornos urbanos equipados, seguros, sostenibles y resilientes ante los efectos del cambio climático. Todo esto que contribuye a la mejora de la calidad de vida de la población, la cual no puede desligarse del entorno en que se vive. La renovación urbana puede concebirse como un conjunto de acciones que se desarrollen con el fin de devolver a los espacios urbanos deteriorados unas condiciones óptimas para el adecuado desarrollo de la vida urbana en las dimensiones social, espacial y ambiental. Por su parte, el rescate de espacios urbanos es fundamental para que podamos ejercer plenamente nuestro derecho a la ciudad. En esa línea, la renovación urbana y rescate de espacios públicos se traduce en más y mejores condiciones para la recreación, la construcción de la comunidad y el sano esparcimiento con desarrollo sostenible y contribuir a ciudades compactas, seguras y resilientes. Reconocemos que algunos de los espacios públicos urbanos muchas veces no cumplen una función como espacio de interacción, ni de comunidad o cohesión social, prestándose, entre otros, a situaciones de inseguridad. Asimismo, a veces la
privatización y comercialización de estos espacios profundiza brechas de desigualdad y segregación. La preocupación en torno a esta situación llevó a las autoridades de la región a incluir en el marco del Plan Regional para la implementación de la nueva agenda urbana en Centroamérica y República Dominicana, el PRINAUSICA, la promoción con participación comunitaria de procesos de regeneración y renovación urbana que incorporen elementos como la vivienda adecuada, la movilidad y conectividad, la infraestructura, el manejo y protección del medio ambiente, entre otros. Esto de cara a promover la mejora de los asentamientos que presentan algún grado de informalidad. En línea con lo anterior, queremos aprovechar este espacio de reflexión en el que Costa Rica y Colombia nos dan a conocer sus experiencias en torno a la renovación urbana y rescate de espacios urbanos, de tal modo que puedan servir ya sea como un modelo para los países de la región o como material de reflexión en la materia. Quiero agradecerles desde ya a los funcionarios que nos compartirán las experiencias de sus países esta mañana. Como secretaría que brinda apoyo al Consejo de Vivienda y Asentamientos Humanos, quiero externarles que continuaremos apoyando y realizando gestiones que nos permitan continuar el diálogo, la coordinación y el intercambio de experiencias de la región SICA con México y Colombia en favor de la agenda de vivienda y el desarrollo urbano sostenible, aprovechando para ello nuestra participación como socio miembro del Grupo Técnico Interinstitucional del Proyecto Mesoamérica, agradeciendo a su dirección ejecutiva la voluntad de coordinación y trabajo conjunto. Muchas gracias y deseo una jornada de mucho provecho. Feliz día. Muchísimas gracias, secretaria general Anita Cetina. Recibimos ese mensaje y agradecemos también la disposición de parte de la Secretaría General para poder coordinar agendas y acciones en pro de nuestros países miembros. Muy bien, gracias a las autoridades, gracias a la actuaria Gloria Sandoval Salas por aperturar este ciclo de cafés. Vamos a continuar ahora y les invito a activar sus cámaras porque haremos la fotografía de registro del encuentro. Y para ello solicito al gerente de comunicaciones, Ronald González, que por favor nos guíe en este ejercicio. Ronald. Por supuesto, doctora. Buenos días a todos. Agradeceremos que puedan activar sus cámaras, por favor. Se están activando las cámaras y a la cuenta de 3 haremos la captura para que estemos preparados. Se continúan activando las cámaras. Muchas gracias. Y a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, doctora From. Muchísimas gracias, Ronald. Bien, continuamos con la esencia del día de hoy. Y como muy bien lo explicó la directora general Sandoval Salas, este es el primer café virtual de un ciclo. Iniciamos hoy con las experiencias de nuestra presidencia pro tempore actual que ostenta Costa Rica y también hoy conoceremos las experiencias de Colombia en renovación urbana y rescate de espacios urbanos. Estaremos entonces anunciando las fechas para los siguientes cafés virtuales. Y es que el propósito de estos cafés virtuales es generar estos espacios de intercambio, pero también de gestión del conocimiento, conforme a los temas que han sido priorizados por los países de la mano con la CISCA. Temas como género, desarrollo urbano, autoproducción de viviendas y otros. Muy bien. Entonces, quisiera
cederle el micrófono al señor Fabio Ureña, jefe del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, MIVA, de Costa Rica, quien nos presentará la experiencia del proyecto Prosigo. Adelante, arquitecto Ureña. Hola, muy buen día a todas y todos. Un saludo y un gran placer. Muy amables por la invitación. Voy a proceder a compartir la pantalla para la presentación. Muy bien, me avisan si ya ven la presentación, por favor. Sí, la observamos. Ok, muy bien, muchas gracias. Tal vez como antecedente, para comprender un poquito la propuesta que hemos venido desarrollando desde el gobierno nacional. Desde hace, bueno, nosotros acá en Costa Rica tenemos una ley de planificación urbana que data de 1968. Y bueno, existen una serie de instrumentos de gestión de suelo que tal vez no se habían instrumentalizado o, o definido cómo trabajarlo como metodología. Sin embargo, en su momento esas personas fueron muy visionarias en los planteamientos. Tanto así de que uno de los instrumentos con los que hemos estado nosotros trabajando y con el que hemos llegado a desarrollar una nueva propuesta para este proyecto de ciudad-gobierno tiene que ver con planes parciales y con reajuste de terrenos. Em, Aunque esta propuesta no es específicamente un proyecto de reajuste de terrenos, sí consideró algunos aspectos como reparto equitativo de cargas y de beneficios de todos los propietarios que participan de esta operación urbanística. Y bueno, hemos tenido posibilidad de capacitación desde el gobierno de Japón y desde algún apoyo que hemos tenido en algún momento de parte del DNP de Colombia. Entonces, de ahí fuimos generando un poco experiencia para poder desarrollar este nuevo planteamiento. Cabe destacar de que esta propuesta de ciudad gobierno se enmarca en función de eliminar una serie de alquileres que durante muchas décadas se han estado pagando para edificios públicos. Por tanto, se definió una zona específica donde se quería trabajar. Entonces, a partir de esto, nosotros hemos avanzado en lo siguiente, a modo de resumen. Se tiene un área de intervención ya definida para la zona del proyecto, donde se estableció la información catastral de todo ese polígono. Se definió una priorización de cuáles son las instituciones que van a participar de la propuesta. Pues se solicitó formalmente desde Presidencia información básica de cuántos funcionarios de planta implica cada una de las instituciones y además de eso, cuál es la necesidad de estacionamiento que tiene cada uno de ellos. Entonces, a partir de eso se hizo un filtro con el cual se llegó a una definición de una cantidad importante de instituciones, considerando también los montos que anualmente pagan en alquileres. Otro tema es la identificación de la estructura ya de predios, donde realmente se va a trabajar definiendo la tenencia mediante estudios registrales muy detallados. Se estableció un análisis a través de la Municipalidad de San José, Ciudad Capital y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para establecer una definición de cuáles son las cargas urbanísticas y restricciones que se establecen en el Plan de Ordenamiento Territorial Local. Además de esto, se define un valor inicial, se tiene que hacer un análisis de mercado de cuál es el valor inicial del suelo mediante un análisis en la zona, ya esto lo hicimos específicamente nosotros desde acá, desde este ministerio, para llegar a definir incluso temas como lo es el lucro cesante, es decir, cuánto se le tiene que pagar
a una empresa o a algún tipo de comercio que exista en la zona durante el tiempo que se detienen las funciones para desarrollar el proyecto, y buscando que participen del proyecto de alguna forma. Existen aportes de suelo por parte de cada uno de los propietarios en la zona, y esto se definió en función de saber cuánta cantidad de área de suelo es la que está aportando cada propietario. Y bueno, esto es un dato importante porque a partir de esa cantidad de suelo se buscaba que cada propietario también recibiera al momento de desarrollar el proyecto una porción importante, ya fuera de suelo o una compensación económica o algún espacio en los edificios que se vayan a construir, tratando de que siempre tengan o reciban una porción con un valor mayor a lo que estaban aportando originalmente en suelo. Em, Tal vez ahí se definieron también costos de construcción, esto a partir del manual de valores que tiene el gobierno nacional de tipología constructiva. Es información oficial del Ministerio de Hacienda y con esto se trabajó. Existen algunos otros pasos con los que se ha trabajado. Se está en la definición de una serie de términos de referencia para contratar algún equipo consultor que va a apoyar con el tema de gestión. Hemos tenido acercamiento con diferentes órganos de financiamiento nacional e internacional con los que hemos conversado para poder llegar a la estructura de financiamiento o el vehículo financiero más adecuado para el proceso. Se hicieron análisis de diferentes escenarios donde se ha trabajado propuestas similares. Y bueno, con esto ya comenzamos a trabajar en una serie de lineamientos mínimos para negociar con propietarios y establecer el mecanismo o el vehículo financiero finalmente. ¿Dónde se ubica esto? Que es un poco lo que más nos interesa. Tal vez los que conozcan San José sabrán de que hacia el sur existen algunas zonas un poco carentes de renovación y que son de las más antiguas de la ciudad, no por valores de patrimonio arquitectónico o patrimonio histórico, sino más bien porque muchas son zonas que se han ido desarrollando o generando espontáneamente y que ya no cuentan con las condiciones adecuadas. Em, para nosotros ha sido todo un reto trabajar un tema de renovación urbana tan amplio como en este proyecto, y se va a convertir en uno de los proyectos insignia para el tema de renovación urbana en la ciudad capital, más siendo, como comentabas al inicio, PROSIGO son las siglas de Proyecto de Ciudad Gobierno. Entonces, ya se oficializó esta zona en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de San José. Esta zona que ven ustedes delimitada en rojo es definida como zona de renovación urbana y cuenta con una serie de direccionamientos y alineamientos urbanísticos que facilitan un desarrollo diferente para esta zona y algunas ventajas en cuanto a eso. Evidentemente nosotros no vamos a trabajar con toda la zona, sino que vamos a tener una primera unidad de actuación, que es la que está punteada, que es donde actualmente se ubican instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. em, y pensando en que se nos facilita de alguna forma en vista de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes participa del equipo coordinador del desarrollo de esta propuesta. En esta zona, tal vez les explico, esos terrenos sí, donde está delimitado son del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Más hacia el oeste y al norte son básicamente propiedades privadas. Y hacia el oeste completamente, lo que ven como unos techos un poco más grandes es
una terminal del tren que sí tiene valor patrimonial y en la que se va a desarrollar posteriormente una estrategia de terminal intermodal un poco renovada. Entonces, vean que hay algunos elementos que le dan gran valor a la zona, el tema de la conectividad a través del sistema ferroviario. En los alrededores hay algunas terminales de autobús importantes que llegan hasta esa zona y por eso es que se ha analizado como un una zona de bastante importancia a nivel urbanístico. Incluso hay un bulevar que existe y que se va a continuar hasta esa zona que se ve hacia abajo como un hacha. Es porque eso viene desde el centro de San José y se va a convertir en una zona de bulevar peatonal que va a atravesar la zona punteada donde estamos desarrollando el planteamiento de proyecto. Ahí vemos un poco más el detalle de la zona donde se estaría trabajando esta primera unidad de actuación. El primer edificio se construiría en ese cuadrante que está marcado como con un 1. Ahí ustedes ven algunos predios que no todos, pero algunos son privados, por eso es que se está considerando la participación de algunos privados en ese proceso. Y bueno, ya definiremos con el organismo que financiará el proyecto, la forma en que participarían cada uno de ellos. Sin embargo, ya nosotros hemos hecho un análisis de las posibles cargas y beneficios, tratando de que las plusvalías se distribuyan adecuadamente. Una vez que se trabaje en ese primer cuadrante, se liberará el segundo cuadrante, que es donde se encuentra parte de la población de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y se trasladan a los nuevos edificios en función de ir liberando así consecutivamente cada uno de los cuadrantes para poder desarrollar más edificios. Una de las ventajas importantes en ese primer cuadrante es que es muy poco lo que hay construido. Básicamente ahí se realizan pruebas de conducir para otorgar licencia para conducir vehículos. Entonces es una zona que prácticamente no implica gran demolición. Ahí ven ustedes algunas imágenes de esa zona. Esos son los edificios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tal cual están ahora. Como verán, no superan los 2 pisos. Hay algunas zonas con 3 niveles, pero son muy pocas. La zona que les decía, donde se realizan las pruebas de conducir, que ahí la ven ustedes a la derecha abajo, es la zona que se encuentra con mejores posibilidades de iniciar una primera etapa de desarrollo de edificios. Como información clave, el plan de ordenamiento territorial de San José en esa zona permite comercio, servicios, viviendas, sedes diplomáticas, bancos, cooperativas de ahorro y préstamo, financieras, oficinas administrativas gubernamentales, oficinas de organizaciones o asociaciones, infraestructura de telecomunicaciones, entre otras. Y bueno, también plantea para la zona el tema de renovación considerando la estación al Pacífico, que es la que veíamos ahora en el mapa que les mostraba, donde se buscaría integrar de alguna forma. Cabe destacar que casualmente ayer teníamos una conversación con un equipo que está desarrollando la ciudad tecnológica, que está un poco más hacia el oeste de esta ciudad gobierno y la intención es que podamos hacer algún tipo de vinculación de funciones o de actividades que relacionen las dos ciudades. En cuanto al proyecto, existen algunas ventajas que el plan de ordenamiento territorial facilita. Una de ellas es eh, de que si el proyecto destina más del 15% de áreas con usos públicos, va a obtener algunas ventajas como trámites más expeditos en solicitudes, impuesto de construcción se reducirá hasta un 0,01% del valor de la obra y la municipalidad autorizaría algunas mejoras o inversión, planes de inversión para la zona
en donde se ubique el proyecto. En este caso, la edificabilidad y uno de los temas importantes que logramos detectar es que para la zona no hay restricción en cuanto a alturas. Sin embargo, por temas de factibilidad financiera y de mercadeo de suelo en vertical en esa zona, tampoco queremos sobrepasar los 21 pisos, considerando el paisaje urbano y la topografía que se encuentra en esa zona, aunque es bastante plana, pero la idea es que no sobrepase el otro edificio icónico que está en la ciudad, y que es el más alto de momento, que es el de la Asamblea Legislativa. Como les decía, se hizo un análisis registral de cada uno de los predios, determinando cuáles eran privados, cuáles eran públicos, tomando en cuenta las áreas y si existía algún tipo de restricción a nivel de gravamen o anotación a nivel registral. En este caso no se encontró mayor problema. En cuanto a las instituciones que se priorizaron, bueno, ahí se los comentábamos. Se hizo un análisis, eran cerca de 40 instituciones que se plantearon originalmente. Sin embargo, logramos hacer un filtro para llegar a 18 instituciones que van a participar de esta primera unidad de actuación y en donde se garantiza de que de las primeras que entren a los primeros edificios son las que actualmente pagan mayores montos por alquiler, y ni siquiera es que es un solo edificio que están alquilando, sino que son varios edificios dispersos que dificultan un poco también el acceso que tiene la población a los servicios que estas instituciones brindan. La idea es que con esos montos de alquiler no es que ya se dejen de pagar completamente, sino que ya no se le paguen a un privado, sino que más bien esos montos sigan capitalizándose en función de las nuevas obras y del proyecto. Entonces ya tenemos una definición de más o menos cuánto plazo implicaría, de acuerdo a la construcción de las obras, que se siga capitalizando esos recursos. Tal vez algunos datos importantes por considerar es que nosotros ya tenemos definida una metodología, incluso con hojas electrónicas, de acuerdo a nuestros parámetros urbanísticos a nivel nacional, en donde nosotros logramos ir trabajando los índices que implican a nivel de ocupación, de construcción. Podemos hacer ajustes en cuanto a la cantidad de pisos con la que se puede trabajar. Entonces, a partir de eso es que comenzamos la hoja de cálculo nos facilita casi que ir entregándonos la información de lo que es posible obtener o trabajar en esa zona. Otro punto importante es que hay un aporte estatal importante en cuanto al porcentaje de suelo. Es cerca del 90% de suelo institucional, por tanto es el Estado el que hace una mayor aportación, y lo que se busca es que de alguna forma se visibilice un poco esa participación con suelo en este proyecto de renovación. Ahí tal vez para que tengamos algunos antecedentes, de las hojas de cálculo se pueden obtener algunos datos importantes en cuanto al área de suelo, a las cargas locales, en cuanto a áreas, suelo útil que tenemos disponible, cuánto es la ocupación de huella, temas como índice de construcción, cantidad de pisos posible, etcétera. Y con esto logramos obtener una aproximación de cada fase del proyecto, y los costos de alquileres que ahí ustedes verán y que son datos que ya han sido divulgados a nivel nacional. Son 21, un poquito más de 21 millones de dólares anuales lo que se está pagando en alquileres, y eso eh, se quiere evitar. En cuanto a los escenarios, no solamente es que se llegó a un planteamiento, hemos hecho varios modelados a nivel financiero para definir cuál es la mejor propuesta de proyecto, y ahí al final nos quedamos con el escenario 4 y fue el que se acordó a nivel de jerarcas.
Sí se le han hecho algunas mejoras, algunos ajustes para reducirlo un poquito, pero finalmente es el que nos permitió desarrollar una propuesta. Estos son datos que finalmente son los que hemos desarrollado, se definen cuántos son los porcentajes de uso en cuanto a comercio, oficinas de gobierno, vivienda de clase media, de interés social, oficinas privadas, etcétera. Ahí con los temas de vivienda, una de las grandes ventajas, por ejemplo, en la vivienda de interés social es que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que es coordinado de acá el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos con el Banco Hipotecario de la Vivienda, sería un garante de que ese porcentaje de vivienda sería financiado desde el sistema y serían unos recursos que casi que estarían fijos para el proyecto. Ahí nosotros hacemos una valoración en cuanto a cuál es el valor inicial del suelo, de acuerdo a los análisis de mercado que hicimos previos, y cuál es el valor residual, es decir, cuál es la modificación en el valor que se va a obtener en la zona. Evidentemente, la plusvalía que se genera es bastante importante y es uno de los grandes atractivos con los que se ha trabajado con los propietarios que son muy pocos privados que se encuentran en la zona y con los que se negociaría ya sea para que permanezcan dentro del proyecto o si están interesados en una expropiación o que se les compre, se tomarán definiciones, pero vean ustedes que con solo las mejoras que se generan en la zona va a cambiar completamente los valores y eso es en beneficio de las comunidades que viven en esos territorios tan deteriorados actualmente. Se hicieron análisis de los diferentes vehículos financieros, tanto fideicomiso, fondos de inversión, concesión, y bueno, se llegó a concretar o a definir que nos facilitaba más ciertos procesos, incluso a nivel de Contraloría General de la República, era con el BESIE, em, era el BOT, el último que nos permite integrar los beneficios de la plusvalía, la inversión inicial es asumida por el banco y existe posibilidad de negociar a nivel estatal tasas de intereses, plazos, etcétera. Los contratos de deuda son directos con este ente financiador e incluso algún dato importante que nos interesaba a nosotros es que ellos mismos con el equipo que se contrataría se encargan de administrar que los montos de alquileres de las zonas comerciales, por ejemplo, ingresen para ir amortizando el proyecto o ir pagando el proyecto. Entonces, el Estado siempre va a tener una participación y va a estar velando por el buen proceder de forma transparente, pero se delegaría en un equipo específico la gestión de todo este proceso, incluso de construcción y administración de la zona. Ahí actualmente no tenemos todavía un diseño, sino que se hizo ahí una volumetría acercándose un poco a cómo se verían las alturas, etcétera. Pero sí les comento que ya esta semana tuvimos conversación con el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, y les planteamos la necesidad de trabajar una propuesta de concurso de ideas, de la cual obtendríamos ya unas propuestas de diseño. Evidentemente se entregaría una premiación al profesional o al equipo profesional que gane. Se definirá un jurado integrado de representantes de instituciones y otros de interés, incluso del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pero la intención es que de esa propuesta ya podemos tener una idea de qué es lo que más conviene y lo que sea más eficiente, incluso a nivel edilicio, pues queremos que sean edificaciones adaptadas a nivel bioclimático, edificios de alguna forma o que toda la zona funcione
de acuerdo a los conceptos de ciudad inteligente, y tratar de que con eso podamos definir ya unos términos de referencia o un cartel de licitación para que el banco pueda hacer la contratación respectiva de las obras. Y por acá, muy brevemente, les voy a compartir este video que es con el que se inició la campaña, em, donde se divulgó la iniciativa del proyecto. Me dicen si escuchan el audio, por favor. Perdón, ¿se escucha el audio? No, no escuchamos. Vamos a ver. Sí, tal vez es un tema de... Vamos a ver si será... Bueno, tal vez es alguna cuestión de permisos, pero voy a compartirles el video y de todas maneras les voy a pasar el vínculo para que luego lo puedan ver. Muy bien, yo les voy a compartir el vínculo para que puedan acceder y verlo completo. Tal vez algo por lo que nosotros hemos abogado y que tiene que ver con la calidad urbana de esta zona es que no queremos que en las noches muera en cuanto a actividad y se vuelva una zona insegura, como mucho sucede actualmente. Y esto se da porque solamente el uso institucional es el que ha prevalecido. Y bueno, la ventaja es que pudimos coordinar con la Municipalidad de San José para que exista uso mixto, garantizando de que durante casi las 24 horas del día existan actividades independientemente de que las instituciones cierren a cierta hora. Entonces, con esto tratamos de generar ciertas vinculaciones, incluso estamos incluyendo, usualmente los días sábados en esa zona se desarrolla una especie de feria agrícola donde se venden productos alimenticios agrícolas a la comunidad y no queríamos que eso se perdiera. Por tanto, los espacios públicos van a tener que incluir la posibilidad de adaptar los fines de semana ese tipo de uso. Entonces, eso sería lo que quería compartirles y quedo a la orden.
Muchísimas gracias, arquitecto Ureña. Es un proyecto muy interesante y recoge esos elementos sociales, ambientales, de seguridad e incluso de medios de vida e ingreso. Muy bien, les invitamos a escribir en el chat cualquier consulta, comentario que puedan tener, así como también solicitar la palabra a través de la función de mano levantada. Bien, pero vamos a continuar con la exposición de Colombia para luego abrir el espacio de diálogo y de consulta. Muy bien, entonces vamos a escuchar la experiencia de Colombia y le vamos a dar el micrófono a Luis Felipe Márquez y a la señora Carolina Caicedo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Don Luis Felipe, doña Carolina, el micrófono es de ustedes. Buenos días a todos. Por favor, me confirman que están viendo la presentación. Sí, la observamos. Bueno, entonces, para empezar, pues un saludo muy cordial a todos los asistentes, un feliz día y feliz tarde, dependiendo de dónde se encuentren conectados. Muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio para hablar de un tema tan importante para la ciudad latinoamericana, como es el tema de la renovación urbana, considerando que más o menos todos, como ya lo comentaba Fabio, incidimos en algunas de esas problemáticas de la ciudad que también mencionaba Lidia al comienzo, cuando se refería a esos propósitos de la nueva agenda urbana, y es mirar también, darle una mirada también a la ciudad existente. Un asunto que en Colombia estamos trabajando también ahora, que tenemos un nuevo gobierno nacional recientemente posesionado y en el cual se está insistiendo en la necesidad de volver a mirar a la ciudad construida, tanto esta ciudad que se ha vuelto obsoleta, que se ha abandonado de alguna manera, pero que cuenta con una serie de infraestructuras muy importantes, como también a la ciudad construida que tiene valores patrimoniales y sobre la cual también es importante dar una mirada. Voy a poner la presentación modo ampliado para poder dar inicio. Pues le agradezco mucho a Fabio que haya hecho la presentación que hizo, porque sin duda nos va a ahorrar muchos de los temas específicos relacionados con la forma como se hace el reparto de cargas, por ejemplo. Una experiencia bastante similar a algunos de los casos que tenemos en Colombia en materia de renovación urbana, lo cual me va a permitir a mí y a Carolina más adelante concentrarnos más como en algunos temas de la relación entre la renovación urbana y la formulación de políticas de ordenamiento territorial en el país, pero también sobre el papel que tienen las autoridades municipales en Colombia, que seguramente es muy similar al que contó Fabio en Costa Rica, respecto de su propio ordenamiento y de su propia renovación. Esta presentación la hemos separado como en 4 grandes temas. Los 3 primeros los voy a desarrollar, el cuarto será parte de las preguntas que se hagan en el final. En el primero les voy a contar un poco sobre el contexto general y cómo es el encuadre normativo de la renovación urbana en Colombia. En la segunda parte vamos a mirar algunas aplicaciones de renovación urbana sin centrarnos específicamente en un proyecto. Vamos a mirar alguna serie de proyectos y lo que hemos aprendido, que es el punto 3, que aprendimos de esos proyectos en materia de renovación urbana y qué lecciones nos dejan para el tema de la planificación territorial y para la formulación de políticas de renovación urbana en Colombia. Este es un caso muy similar, Fabio y colegas, al que usted mostró en Costa Rica. Este es un proyecto de renovación urbana. Hablar de renovación urbana en Colombia hoy es hablar de un tema que está más o menos en la boca de las autoridades municipales y en la boca de las autoridades de planeación. Como quiera que es un tema de absoluto interés y de absoluta necesidad para el país por algunas condiciones que tenemos en nuestras ciudades y que contaré más adelante. Este es entonces un proyecto tal vez de los que, si ustedes buscan un poco en las páginas de las entidades y en lo que tiene que ver con renovación urbana en Colombia, van a encontrar que tal vez este puede ser el proyecto más importante en renovación urbana que se está haciendo en el país hoy, que es, insisto, muy similar al Prosigo, porque es la renovación, digamos, de toda la zona institucional de las entidades de gobierno nacional. Es un proyecto de 48 hectáreas que ha tenido como varias etapas. Por allá en el año 2013 tuvo un primer avance con
anteproyecto de concurso internacional y hacia el año 2016 y 2017 se formuló, como en el caso de Costa Rica, el plan parcial que adopta el proyecto de renovación urbana, con la idea de localizar allí un gran porcentaje de las entidades del nivel nacional, pero también con una mezcla de usos de vivienda y de usos comerciales. Yo no voy a entrar en detalle de este proyecto, solo quiero poner estas primeras imágenes sobre planes parciales para mostrar y renovación urbana asociado para mostrar cómo en Colombia, así como en Costa Rica, la renovación urbana y los planes parciales, digamos, van atados, van de la mano. Y esto, al final, vamos a ver cómo genera una serie de dificultades en términos de procedimiento, en términos administrativos, en términos de la relación con los propietarios de los predios y con la comunidad en general, pero también con la administración, que de alguna manera han dificultado los procesos de renovación urbana. Y aunque hablemos diariamente en nuestro contexto, digamos, como en el Ministerio de Vivienda y en otras entidades, hablemos permanentemente de renovación urbana, no es un asunto que esté suficientemente resuelto en el país, a pesar de la necesidad que tenemos de profundizar en estos temas para lo que se mencionaba al comienzo, y es recomponer esta ciudad construida y volverla útil y activa y, por supuesto, mucho más agradable para los ciudadanos con todas las ganancias que esto pueda tener. Este es un segundo ejemplo que también es significativo. En Bogotá también, por supuesto, las grandes ciudades son las que dominan este tema en la práctica. También voy a explicar más adelante por qué. Este es un proyecto mucho más pequeño. Fíjense que el anterior, 48 hectáreas, aquí estamos hablando de cerca de 3 hectáreas. Lleva una muy buena cantidad de tiempo en proceso de desarrollo. También está incorporado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y es un proyecto de renovación en una pequeña esquina, orientado básicamente a la localización de vivienda y servicios. Y antes de entrar con el orden de la presentación, como lo conté que está pensado, quería mostrarles un poco cómo, por ejemplo, para el caso de Bogotá, está el tema de la renovación urbana. Todo lo que ustedes ven allí con manchitas de colores, como está a la derecha en la leyenda, es el estado de los procesos de planes parciales de renovación urbana en el Distrito Capital, la ciudad más grande del país, 8 millones de habitantes. Como ustedes ven, tenemos un poco de todo, no solo en términos de tamaño. Este, por ejemplo, que estoy señalando con el cursor, no sé si se ve el cursor, pero en todo el centro en verde es el CAN, el plan Parcial de Renovación Urbana del Centro Administrativo Nacional. Y este pequeñito que está por acá en la esquina es el otro de las 3 hectáreas, o un poco más, del Triángulo de Fenicia. Pero como ustedes ven, tenemos una serie de diferentes tamaños, localizaciones de proyectos de renovación urbana. Y esta era como las diapositivas con las que quería empezar e invitarlos a esta charla para contarles que la renovación urbana en Colombia pasa por muchísimos niveles, pasa por identificar en qué municipios deberíamos estar pensando en renovación urbana, asunto que también trataré en la presentación, por mostrarles las dificultades que tiene el tema de la renovación urbana. Fíjense ustedes, cerca del 15-20% de los planes parciales de renovación urbana en Bogotá están desistidos, negados o sin determinantes o no fueron viabilizados, pero también cómo las ciudades se han lanzado definitivamente a hablar de renovación urbana. Aquí hay 50 y tantos planes parciales de renovación urbana solo en Bogotá. Veremos una situación muy similar ahora más tarde en Medellín, en Cali y en otras ciudades. Entonces, sin duda, hablar de renovación urbana y esta invitación a hablar de renovación urbana es hablar del futuro de la ciudad colombiana, del futuro de la ciudad latinoamericana. Con esto, quiero invitarlos también a ver como el lado que nos podría de alguna manera preocupar sobre el tema de la renovación urbana. Esto lo tomé de un recorte de prensa y de la alcaldía de Medellín que muestra una noticia sobre lo que es un poco la realidad de la renovación urbana en la práctica. Y es que si bien nos interesa mucho a todos, si bien sabemos la importancia que tiene para la ciudad y para sus habitantes y para el país, en términos sociales, económicos, ambientales, etcétera, la renovación urbana no siempre es fácil. Este es un plan parcial que yo recuerdo mucho porque cuando estábamos por allá en la universidad hace muchos años, estudiando arquitectura, pues este se convirtió en un referente y era el primer plan parcial que se estaba formulando en el país para renovación urbana de una zona bastante deteriorada en Medellín, que es toda la zona donde hoy se ven estas imágenes del render de unas torres de vivienda. Y lo quise traer para mostrarles a ustedes cómo para las ciudades es noticia que se reactiven los planes parciales de renovación urbana y cómo dice en la página oficial de Medellín que este es un acontecimiento importante, digamos, revivir el proyecto del plan parcial del Naranjal, porque lleva un montón de tiempo, cerca de 20 años,
y no ha logrado, digamos, consolidarse. Y es un poco la historia de algunos de los proyectos de renovación urbana en el país. Y esperamos no sea una historia que se repita en todos los proyectos de renovación urbana en el país. Y al final voy a contar, y con eso será como cierre esta presentación, cuáles son los retos que le esperan al país en materia de renovación urbana para poder que estos procesos sean mucho más fluidos y logren revitalizar las ciudades como debe ser. Esta primera parte la voy a hacer entonces tal vez lo más rápido que pueda para contarles un poco cuál es el contexto general y el encuadre normativo de la renovación urbana en Colombia. Algunos datos clave. Nosotros tenemos un país muy diverso y en términos de localización de las ciudades tenemos un país que tiene cerca de 1.000 municipios, de 1.100 municipios, 1.103 exactamente. De esos 1.103 municipios, cerca de 900 municipios son municipios muy pequeños, menos de 30.000 habitantes, incluso algunos de 5.000 habitantes, con una predominancia de población en el suelo rural y unas cabeceras urbanas pequeñas, de 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes. Y eso lo señalo porque veremos cómo la renovación urbana es un asunto que en Colombia como que se ha convertido en un tema que todos lo podrían usar, pero claramente la complejidad que implica la renovación urbana, pues demanda también una capacidad instalada de las ciudades y de los municipios para su utilización. Por eso también reflexionar sobre, en el otro lado de esos 860 municipios muy rurales y pequeños, hay un conjunto de cerca de 55 municipios y, digamos, aglomerados en cerca de 18 aglomeraciones urbanas, donde se localizan las principales ciudades del país, con poblaciones entre 8 millones de habitantes, como Bogotá, algunos dicen que 7, y 2, 3 millones de habitantes, 1 millón de habitantes, en donde, por supuesto, que los temas de renovación urbana, por la consolidación que han tenido estas ciudades, por el recorrido histórico que han tenido estas ciudades, pues sin duda es un tema muchísimo más contundente y probablemente, y no sé si el término se me permita, muchísimo más necesario. En eso hemos tratado de dar pasos desde el Ministerio de Vivienda para tratar de lograr que sean las ciudades en donde hay mayor necesidad de este tipo de instrumento, de este tipo de intervención, las ciudades más grandes, las ciudades con mayor complejidad urbanística, donde la herramienta de la renovación urbana vía plan parcial sea una herramienta que se pueda utilizar, mientras que en municipios más pequeños, con menor capacidad técnica, con mayores dificultades en el acceso, digamos, a personal calificado o a herramientas o a información o a la misma gestión público-privada, en donde este tipo de herramientas deberían ser muchísimo más limitadas y buscar mecanismos alternativos como la consolidación urbanística o los proyectos urbanos en particular, sin que estén necesariamente asociados a la renovación urbana. Creo que es un poco el mensaje que quería dejar en esta primera diapositiva, y es Colombia, un país con muchos municipios, pero con una concentración urbana importante en un conjunto de aglomeraciones en donde la renovación urbana demanda una intervención importante y prioritaria. Esta renovación urbana en Colombia está asociada, por supuesto, a un marco normativo robusto que tiene el país, un marco normativo que yo puse ahí en esta diapositiva el inicio en la Ley 9 del año 89, porque justamente llama la Ley de Reforma Urbana, donde los temas de la renovación, de los tratamientos y de la intervención en la ciudad construida ya se empiezan a mencionar, pero por supuesto que la legislación en Colombia empieza muchísimo más atrás, incluso con intervenciones y participación de urbanistas europeos y americanos en la construcción de la ciudad, como lo voy a mostrar más adelante en el ejemplo de Medellín. Y tiene un hito muy importante en nuestro marco normativo, en una ley, que es la Ley 388 del año 1997, posterior a la Constitución del 91, que modifica el régimen del país y que, digamos, de alguna manera busca profundizar el tema de la descentralización y de la autonomía municipal. La renovación urbana es un tema de competencia de los municipios. Son los municipios en sus planes de ordenamiento territorial quienes están llamados a definir los temas de renovación urbana. El gobierno nacional es un agente de apoyo, un agente facilitador, un agente que define la política, pero finalmente la reglamentación del desarrollo de la renovación urbana es un asunto local. Entonces tenemos este hito muy importante de la Ley 388 que define, como en el caso que mencionaba Fabio en Costa Rica, la forma, estructura, contenido y alcances de los planes de ordenamiento territorial,
que establece dentro de esa forma y contenido los tratamientos urbanísticos como una herramienta para pasar a la renovación urbana y a otros tratamientos. Y tenemos más adelante y de forma más reciente una serie de decretos que han desarrollado algunos de esos temas que están contenidos en la Ley de Ordenamiento Territorial y que en particular avanzan, dan unos pequeños pasos sobre lo que significa la renovación urbana y la intervención en la ciudad construida. Estos son un poco algunos de los elementos del marco normativo y con eso señalar que la renovación urbana en Colombia, que es la intervención en el territorio, sea renovación urbana o sea cualquier otro tratamiento, está directamente ligado a lo que se define en los planes de ordenamiento territorial, que como los mencioné hace un comienzo, son de la autonomía municipal, corresponden al resorte de esos 1.103 municipios que les mencionaba hace un rato. Son los municipios quienes en el desarrollo de esa tarea descentralizada del ordenamiento territorial en Colombia toman las decisiones sobre cómo orientar y administrar el desarrollo físico del territorio. Y en el marco de esas acciones, pues definen cómo será su modelo de ocupación, cuál es el marco que orientará la actuación pública y privada en cada uno de los municipios, establecen los proyectos estratégicos, por ejemplo, los de renovación urbana, definen la habilitación de suelo, que en otras palabras es la definición de cuáles serán los suelos que se utilizarán para el desarrollo futuro, en particular del crecimiento urbano y la vivienda. Articulan su ordenamiento territorial a las decisiones de desarrollo, porque como lo tenemos previsto en nuestra reglamentación, tenemos en nivel municipal por un lado el plan de ordenamiento y por el otro lado el plan de desarrollo social y económico, pero ambos deben ser integrados por los municipios para que las finanzas públicas, los ingresos y las motivaciones en términos sociales y económicos correspondan con los desarrollos físico-espaciales adoptados en los planes de ordenamiento territorial. Y ese parece un tema menor, pero cuando vamos a hablar de renovación urbana, ese asunto de entender el desarrollo social y económico como un componente y el desarrollo y el ordenamiento territorial como otro, que deben ser integrados, es un asunto fundamental, como ya se ha mencionado pues aquí mismo hoy en el tema de la renovación urbana. En el marco de estos planes que tienen esta estructura, yo no me voy a detener mucho en esta lámina que explica cómo es la forma y estructura de un plan de ordenamiento territorial, donde tiene 3 componentes y hay un componente, que prima sobre los demás, que es el componente general, pero hay un componente urbano en el que se establecen las normas y las regulaciones para el área que se define como urbano, y así como hay un componente rural para lo propio. Es en ese componente urbano y en los contenidos de ese componente urbano donde aparecen 2 temas clave para hablar de renovación urbana, y es la definición de los tratamientos urbanísticos y la definición de los planes parciales como la herramienta de planificación para, entre otras, desarrollar la renovación urbana. Entonces, el tema de la renovación urbana es un asunto que está en el corazón de un plan de ordenamiento territorial en conjunto con otros tratamientos, como por ejemplo el de conservación. Hace un rato hablaba de la protección también de las áreas patrimoniales, ese sería otro tratamiento, pero hoy me voy a referir obviamente al tema solo de la renovación urbana. En el marco entonces de los planes de ordenamiento territorial y en esos 2 puntos en particular, en el tema de tratamientos, planes parciales, se anida la implementación de los temas de renovación urbana en Colombia. Usando que es el mapa de Bogotá, del reciente plan de ordenamiento territorial adoptado hace unos pocos meses, contarles un poco cómo surge la renovación urbana dentro de un plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento, como ya lo señalé en la diapositiva anterior, propone un modelo de ocupación, y en el marco de ese modelo de ocupación, la definición de tratamientos establece las normas urbanísticas que definirán un manejo diferenciado de las zonas. Eso, en otras palabras, significa que usando el mapa de colores de la derecha, pues las zonas en grises tendrán un manejo diferenciado particular, las zonas en naranja tendrán otro manejo diferenciado, las zonas en morado tendrán otro, y así los sucesivos colores. Para el caso de la renovación urbana, fíjense ustedes cómo en Bogotá la renovación urbana, que es el color naranja, bueno, se los cuento porque ahí tal vez no se ve suficientemente en el mapa, está muy asociado, digamos, a los grandes corredores de transporte masivo,
todos estos son como los corredores de transporte masivo, las áreas céntricas de la ciudad, eso coincide justamente con la forma como se consolidan nuestras ciudades, y esa consolidación de nuestras ciudades tiene que ver también con la necesaria renovación de algunas de esas partes, producto, por supuesto, de procesos de deterioro, de un abandono de las edificaciones, entre otras de las razones que ya voy a explicar que motivan la renovación urbana. Estos tratamientos urbanísticos que define el POT son la base para la definición de la reglamentación. Entonces, cuando en un POT se define como tratamiento urbanístico la consolidación, las normas urbanísticas del plan apuntarán a que esa zona se consolide con la norma específica que tenga la zona, tratando de lograr una mayor homogeneidad. Pero cuando en el plan de ordenamiento territorial se define una zona o un conjunto de zonas como de renovación urbana, es la invitación a establecer allí la posibilidad de diferentes formas de intervención. Y vamos a ver un poco eso, cómo se va a ver, cómo se va a ir dando el tema de la implementación del tratamiento de renovación urbana. Algunas de las formas, entonces, de implementación del tratamiento de renovación urbana, pues son la edificabilidad, la licencia de construcción, la licencia de urbanización, que permitirán una u otra edificabilidad. Digamos que ese es el camino más expedito. Pero hay otro camino, y es el camino de un instrumento de planificación complementaria, como el que mencionaba Fabio, que también lo tenemos en Colombia, que es el del plan parcial. Entonces, para la implementación de la renovación urbana, en algunos de los casos, se va a requerir de un instrumento de planificación complementaria como el plan parcial. Plan parcial que, por supuesto, lo que busca es un modelo de ocupación mucho más específico, mucho más detallado, a escala zonal, si se quiere, en donde se definan de manera pormenorizada los usos, las actividades, el espacio público, la localización de equipamientos, etc. Y es importante mencionar que el instrumento del plan parcial, en el caso de la reglamentación en Colombia, pues ha tenido una evolución, porque en los primeros planes de ordenamiento allá por el año 97, inclusive hoy con algunos errores que se cometen a nivel local, se usa el plan parcial de manera indiscriminada para determinado tipo de proyectos que no necesariamente coinciden con lo que está previsto en la reglamentación nacional. ¿Y qué es lo que está previsto? Que el plan parcial se use en el tratamiento de desarrollo y en el tratamiento de renovación urbana. El de desarrollo, es decir, en las áreas nuevas de ciudad, en las zonas de expansión, el plan parcial permitirá hacer un desarrollo completo y el reparto de cargas y beneficios, por supuesto. Y en la renovación urbana, pues permitirá actuaciones urbanas integrales con reparto de cargas y beneficios y con asociación de los particulares y del Estado, entre otros. Como les decía, el tratamiento de renovación urbana en nuestra reglamentación y en los avances que hemos dado desde el Ministerio de Vivienda tiene como diferentes posibilidades y hemos como llegado a un punto que nos permite decir que la renovación urbana no es una única forma de intervención, sino que hay como diferentes tonos en la renovación urbana. Y hemos hablado de una renovación urbana en modalidad de reactivación, otra en modalidad de redesarrollo y otra en modalidad de revitalización. Y eso es muy útil para entender cómo es que se piensa desde la lógica de la norma la renovación urbana. No voy a leer todo esto, aquí digamos está la definición de lo que entendemos en la primera parte por renovación urbana, pero me voy a detener un poquito más en las tres formas de renovación urbana o las tres modalidades de renovación urbana. Entonces hay una primera que hemos denominado reactivación en una reglamentación más o menos reciente o posterior a la ley 388, y esta modalidad de renovación urbana de reactivación busca promover una mayor edificabilidad de la existente, siempre que la infraestructura de servicios públicos, el espacio público y los demás servicios urbanos lo permitan. Entonces, una zona de la ciudad puede definirse desde un plan de ordenamiento como de renovación en modalidad de reactivación si yo lo que pretendo lograr es una mayor edificabilidad y si los soportes urbanos lo permiten. ¿Qué se necesita? Que desde el plan de ordenamiento territorial queden las normas urbanísticas definidas. O sea, ¿cómo logro yo subir o elevar una mayor edificabilidad si las normas del plan de ordenamiento territorial así lo prevén y si quedan establecidas desde el mismo POT? Aquí lo que hubo fue un pequeño cambio, un pequeño gran cambio, porque antes todo esto era un plan parcial. Pero, por ejemplo, en el caso de la reactivación ya no estamos hablando de plan parcial y ya lo que se está diciendo desde la reglamentación y lo que están haciendo los municipios y distritos en sus POT es dejar las normas urbanísticas desarrolladas de manera suficiente
para que la renovación urbana se pueda dar casi que en los procesos de licenciamiento y en los procesos de construcción, edificación y urbanización, sin que se requiera adelantar el trámite de plan parcial. Y esto nos ha permitido, digamos, avanzar en la renovación de la ciudad por las limitantes que, como veremos al final, tiene la implementación de instrumentos de mediana y alta complejidad como los planes parciales. Luego tenemos una segunda modalidad de renovación urbana, que es la modalidad de redesarrollo. En esta modalidad lo que se busca son unas directrices para orientar, regular la sustitución y transformación de estructuras urbanas y arquitectónicas. Es decir, aquí ya estamos hablando de una intervención mucho más compleja, una intervención en donde el propósito es la reurbanización. Y si hablamos de reurbanización, podemos hablar de una nueva definición de las estructuras públicas y privadas, de una nueva forma del espacio público, del sistema vial, pero también de una nueva forma de las edificaciones, lo cual implica casi que la posibilidad de que haya un borrón y cuenta nueva, como en algunos de los ejemplos que mostré al comienzo. En esta modalidad, que tiene ese nivel de profundización y ese nivel de complejidad, y donde puede haber una nueva redefinición de la estructura predial y de la estructura del espacio público, se prevé que desde el plan de ordenamiento territorial se establezcan las directrices para la formulación de planes parciales. Significa entonces que este tratamiento en modalidad de desarrollo es un tratamiento que tiene un mayor nivel de complejidad y que demanda la utilización de un instrumento de planificación intermedia como el plan parcial. Hay un punto importante que también se ha agregado a este tratamiento y que se insiste siempre en los procesos de renovación con las entidades territoriales, y es cómo dentro del plan parcial deben formularse estrategias sociales para atender las necesidades de la población que está ubicada actualmente en esos territorios, y es cómo lograr la protección de los moradores para evitar, por supuesto, gentrificación y todos estos procesos asociados al desplazamiento de la población residente. Y hay una tercera modalidad que diríamos que es una modalidad como intermedia entre la primera, que se construye o que se ejecuta a partir de licencias, a partir del proyecto urbano en particular, sin plan parcial, y la segunda que explicaba, y es la modalidad de revitalización. En esta modalidad de revitalización es posible que se den procesos de integración inmobiliaria, de reajuste de terrenos, pero que se pueden dar sin necesidad de el plan parcial, o que el plan parcial, digamos, de alguna manera puede quedar optativo para el plan de ordenamiento territorial. Esto nos ha permitido, digamos, tener a nivel de las entidades territoriales de los municipios, pues una mayor usabilidad de la renovación urbana como instrumento de planificación, de la renovación urbana como estrategia para la reactivación de diferentes zonas. Digamos que hasta ahí hemos visto esta primera parte. Yo solo he contado pues algunos de estos conjuntos de instrumentos de planificación que usamos en el país. Estamos hablando que básicamente la renovación urbana es un instrumento que pertenece a los planes de ordenamiento territorial en cualquiera de sus modalidades. Tenemos 3 de acuerdo al tamaño de los municipios, haciendo énfasis entonces en que por su complejidad y por la necesidad y por la misma condición de punto de partida de las ciudades, pues probablemente opere más en municipios que para nuestro caso son municipios de más de 100.000 habitantes, en donde las áreas urbanas están consolidadas. Pero fíjense ustedes que en municipios intermedios y más pequeños, un tipo de renovación que no demande el plan parcial, sino que esté asociado, por ejemplo, a una normativa urbanística que motive la renovación de la edificabilidad y del espacio público, pues podría ser útil en municipios más pequeños. Luego hay otro conjunto de instrumentos, algunos de intervención más a nivel de detalle, pero lo importante aquí es mostrar cómo, además de los instrumentos de planificación, y como también lo señalaba Fabio en la presentación de Costa Rica, pues tenemos un amplio conjunto de instrumentos de gestión y de instrumentos de financiación que nos ayudan a ejecutar pues todo lo relacionado con la renovación urbana. Sobre estos instrumentos me voy a detener solamente un poco, pero son en esencia el motor de la gestión y de la financiación del desarrollo urbano en procesos de renovación urbana. Digamos que los municipios en el país han tenido unas fuentes tradicionales de ingresos corrientes, que son los tributarios, los no tributarios, impuestos y demás, pero también unos ingresos de capital, que han sido como la esencia básica del desarrollo urbano, de la financiación del desarrollo urbano en Colombia, pero que a partir de la Constitución del 91, de la Ley Novena del año 89, pero también de la Ley 388, que sugiere una serie de instrumentos que se han ido desarrollando en el país, pues hoy contamos con una batería bastante más amplia que, si bien
constituyen el apalancamiento de procesos de renovación urbana en el país, de alguna manera también son su talón de Aquiles por la complejidad, por la falta de, digamos, en algunos casos de formación, de incorporación en la dinámica lógica de los municipios. No es fácil para un municipio de los nuestros, y como ya les conté, 900 municipios muy pequeños y con baja capacidad técnica, la implementación de algunos de estos instrumentos que requieren una mayor maduración de las capacidades técnicas, de las capacidades fiscales, de la forma como funcionan los municipios hoy e incluso de, del número de funcionarios que tengan en sus oficinas de planificación para poder pensar que esto se puede implementar, pero también de la capacidad técnico-financiera y sobre todo de la capacidad de pago y finalmente de la movilidad o de la dinámica de urbanización que tengan los municipios. Pero importante señalar que entender la renovación urbana en Colombia y entender en general la renovación urbana significa pensar muy bien el tema de la planificación, pensar muy bien en el tema del tratamiento, pero sin duda amarrarlo, ligarlo a la aplicación correcta del conjunto de instrumentos que están hoy en la legislación del ordenamiento territorial en Colombia y que pasan por instrumentos de financiación que permiten que los municipios puedan financiar este tipo de intervenciones, instrumentos de captura de valor, instrumentos de recuperación, instrumentos que permiten integración inmobiliaria, pero también instrumentos, por ejemplo, como la plusvalía, que de alguna manera tal vez es de los instrumentos que trajo la Ley 388 que ha tenido con una muy bajita participación, pero es el instrumento que tal vez ha tenido un mayor impacto a nivel territorial. Hasta ahí, digamos, esta primera parte. Yo le pido a la persona que está moderando que me ayude con el tema del tiempo. La presentación, la verdad, es un poco extensa. Así que ustedes me dirán cómo vamos de tiempo para yo saber qué tanto acelero en esta segunda parte y sobre todo para alcanzar a darle la palabra a Carolina, que tiene una experiencia muy interesante que contarnos en Cali. ¿Cómo se ha implementado el tema de la renovación urbana en nuestro país? Con algunas de las líneas que ya he mencionado, voy a contar yo un proyecto en el caso de Medellín, que es una de nuestras, tal vez la segunda o tercera ciudad en términos de tamaño poblacional del país, y algunos de los proyectos significativos de planes parciales de renovación urbana en Colombia que nos sirven de referente para muchos de los otros procesos que se han dado en el país. Y con Carolina vamos a mirar uno específico de un proyecto de renovación urbana en otra ciudad, que es la ciudad de Cali, sobre básicamente una intervención de renovación urbana en vivienda. Esta es la localización en Colombia de Medellín, una ciudad que hace parte de un área metropolitana con otros 9 municipios, y este lugar aquí es el plan parcial de Simesa. Muy rápido contarles que Medellín es una ciudad que, como se ve en el mapa, todo está en un valle y toda esta zona central pues es el río Aburrá o Medellín, que de alguna manera dividía la ciudad en dos, y por supuesto pues a derecha y a izquierda las laderas, y su conformación histórica hizo que en ese valle se localizara pues como la cloaca de la ciudad de alguna manera hasta cierta época. Luego, por supuesto, la localización de las industrias, pero que los procesos de planificación, incluso algunos de la mitad del siglo anterior, que como se los mencionaba al comienzo, tuvieron intervención de urbanistas europeos, como en el caso de Medellín, un proyecto urbano hecho por Wiener y Serre, que pensó una manera distinta de ocupar el río y que de manera más reciente ha hecho un vuelco total de su forma de ordenamiento de espaldas al río y le ha dado la vuelta para hacer una ciudad que ya no está dividida por un río, sino integrada por el río. Digamos, son como los antecedentes de este plan parcial de renovación urbana que justo ocupa una pequeña zona a orilla del río Aburrá. ¿Y cuál fue el motor en términos de planificación de este plan parcial? El primer POT de Medellín, que se adoptó en el año 99, sentó las bases para el proyecto urbanístico que les voy a mostrar un poquitico más adelante. Ese plan de ordenamiento territorial, acuérdense que tenemos una ley del año 99, del año 97, Medellín, a partir de esa ley 388, adoptó su primer POT en el año 99, y ese primer POT, digamos, da ese giro que les mencionaba y piensa un crecimiento orientado hacia adentro, una integración del río a la vida urbanística de la ciudad y no de espaldas a la zona oriental, pero también de espaldas a la zona occidental. Y señala también el plan de ordenamiento territorial la importancia de ese corredor central de Medellín, cómo ese corredor central de Medellín debería convertirse en un integrador de alta calidad urbanística,
con una sana mezcla de usos en donde no solamente esté la actividad comercial y de servicios, sino también la vivienda. Pero ese corredor se había ocupado en una buena parte por la actividad industrial. Medellín fue, hasta hace algún tiempo, una ciudad eminentemente industrial, pero todo este proceso de reconversión y todo este proceso de planificación territorial macro, desde el plan, pero también desde el plan metropolitano, fueron generando como toda una serie de incentivos al desplazamiento de la industria, pero también los fenómenos, por supuesto, macroeconómicos hicieron que la industria ya dejara de localizarse en un valle en el medio de las montañas y empezar a ubicar otras zonas cerca de los aeropuertos internacionales o cerca a la costa Caribe por razones obvias de tipo económico. En un costado entonces del río Medellín hacia la parte oriental se formula hacia el año 2006 el plan parcial CIMESA, que es un plan parcial que recompone una zona entonces industrial. Allí había una buena cantidad de industrias de Medellín, algunas muy reconocidas internacionalmente. Por ejemplo, estaba una de las grandes firmas de cementos, tal vez de América Latina, no sé si del mundo. Y lo que propone entonces el plan parcial es un redesarrollo de un territorio estratégico de Medellín, cerca de 300.000 metros cuadrados, o cerca de 30 hectáreas, en donde lo que había que buscar era la reconversión de esta zona industrial progresiva. No propone un desplazamiento inmediato de la industria. De hecho, uno de los principios es el de la autonomía, en donde el POD establece el derecho de permanencia de las actividades industriales que en ese momento todavía estaban. Creo que ya hoy quedan bastante pocas. Claramente para los inversionistas fue muchísimo más rentable el desarrollo de este tipo de edificaciones que mantener sus industrias confinadas en el valle de un río, lejos de las zonas francas y de las zonas donde están los aeropuertos y demás. Los fundamentos del plan entonces fueron ese primero que menciono, el derecho de permanencia, lograr la convivencia de los usos que estaban y que no se iban a desplazar de manera inmediata con los usos que iban a ir llegando en las áreas que fueran quedando libres, especialmente los usos de residencia, comercio y demás, y la flexibilidad en términos de lograr una sana mezcla de usos que coincide con lo que había previsto el Plan de Ordenamiento Territorial desde el año 99. En términos de la propuesta urbana, hay una apuesta de Medellín por el tema del espacio público, por construir una estructura de espacio público ligada al río. También coincide que en Medellín el corredor del metro, de la línea principal del metro, corre en esa zona, en casi todo Medellín, paralelo al río. Entonces, pues para esta zona era vital contar con esa infraestructura y lograr, digamos, fortalecer el tema de las densidades de vivienda. Ya empiezan a verse algunas de las imágenes de lo que empieza a ser esa reconversión de la zona, la vinculación de la zona al río, al sistema de transporte, el fortalecimiento. Medellín es una ciudad que no tiene, digamos, que está confinada en ese valle, entonces no tiene muchas zonas de expansión y hacia dónde crecer, por lo que el aumento en la edificabilidad, fíjense ustedes hasta dónde llega la edificabilidad de la zona y el alto porcentaje del área neta urbanizable con respecto al área bruta total del predio, digamos, de los predios. Es una zona que hoy, por supuesto, tiene una mayor densificación en términos de vivienda, con una estructura de espacio público que se destaca por encima de los indicadores de espacio público del resto de la ciudad y que ha logrado atraer una importante inversión para Medellín. A nivel de unidades de gestión, y en esto no voy a entrar en mucho detalle, pues por obvias razones, porque no es el propósito mostrar los detalles de cómo se lograron los equilibrios, sino mostrar cómo efectivamente la renovación urbana, con todas las complejidades, algunas de las cuales he mencionado y otras que están al final, pues se ha logrado y se ha materializado. Y se ha materializado es porque los inversionistas, que pueden ser públicos o privados, en este caso privados, pues han logrado en ese reparto de cargas y beneficios proyectos en donde todos ganan. La ciudad gana, porque fíjense cómo la ciudad pasa en la década de los 30 de tener un corredor industrial al lado del río, completamente convertido como en un tapón que no permite la comunicación de una parte de la ciudad al sur con otra parte de la ciudad al norte, con polución, por supuesto, en un valle en donde, pues al ser valle y haber este tipo de contaminación, el aire no circula, a una ciudad en transformación hacia el año 2007. Y lo que estamos viendo hoy, esto ya no son renders, esto ya son imágenes reales hoy. O sea que podemos decir que el año 99 que se formula el POD y que se piensa en la renovación urbana de esta zona, a hoy, cerca de 30 años después, pues tenemos materializado un proyecto de renovación urbana.
Y eso puede ser, para el caso de cualquier ciudad, pues una desventaja pensar que la renovación urbana se tarda tanto tiempo, o puede ser una posición positiva y una esperanza de que los proyectos de renovación urbana efectivamente permiten contribuir a la transformación de la ciudad en beneficio no solamente de la ciudad, sino por supuesto de sus ciudadanos. Aquí vamos a mirar un poco el caso, con algunas diferencias. No sé si todavía qué tanto tiempo tenemos. Carolina, si estás ahí, por favor, me ayudas con tu micrófono, me confirmas. Si Carolina está ahí, si no, simplemente lo que hacemos es dar un salto. Aquí estoy. Listo, no podía Caro. Entonces, desactivar el micrófono. Entonces, Carolina nos cuenta muy rápido lo que ha sido la situación en Cali, y al final regreso para cerrar con las lecciones aprendidas en los temas de renovación urbana en Colombia. Entonces, Carolina, yo te ayudo pasando las imágenes. Vale. Entonces, Cali ha sido un caso muy interesante, digamos, en estos últimos años, que nos hemos acercado de manera muy contundente al equipo, a la Oficina de Planeación de Cali, a la Oficina de Renovación Urbana de Cali, porque ha encontrado mecanismos asociativos que le han permitido impulsar proyectos de renovación urbana que ha dispuesto desde su plan de ordenamiento territorial, y que lo que pretendo aquí mostrarles es esas particularidades que tienen este proyecto de Ciudad Paraíso en Cali, que puede ser ejemplo para el desarrollo y el impulso de proyectos similares en otras ciudades de este país, y bien, espero que les resulte útiles a ustedes. Entonces, voy a pasar rápidamente por acá. Básicamente, lo que Cali espera de la renovación urbana es lo que todos esperamos de la renovación urbana en nuestras ciudades: es consolidar un modelo de ciudad densa, compacta, aprovechar los beneficios de la aglomeración, de la urbanización, en fin. Voy a pasar rápidamente acá. Creo que tú, Luis Felipe, abordaste esos temas con detalle en la primera parte de la sesión. También en Cali, a pesar de que son planes de ordenamiento municipales que tienen un lenguaje, digamos, unas líneas particulares, teñidas un poco como de esos intereses y apuestas que cada territorio hace de acuerdo a su vocación y a su estrategia, digamos, territorial y relacionamiento con la región. También diseña dentro de su plan de ordenamiento territorial, acoge modalidades de tratamiento definidas desde la ley nacional, y define territorios dependiendo de esos tratamientos a los cuales hace apuestas a lo largo del tiempo. También verán allí entonces proyectos en las diversas modalidades que Luis Felipe ya explicó: la de redesarrollo, la de reactivación, y también una que ellos denominan cambio de patrón, en donde pretenden hacer, digamos, una intervención de espacios, no necesariamente de espacios de ciudad, de recintos de ciudad que tienen una vocación económica importante, y que no necesariamente requiere la formulación de planes parciales. Digamos que podríamos señalar que es una especie de modalidad de revitalización, como Luis Felipe la señaló hace un instante. Cali también es particularmente prolífero en el desarrollo de planes parciales de renovación urbana. Como ven en el mapa que está en la lámina al costado izquierdo, hay alrededor de 15 planes parciales de renovación urbana que se han formulado en el distrito de Cali. Lo particular es que todos han sido adoptados antes del 2014, es decir, hablando de la vigencia de los planes de ordenamiento territorial del distrito de Cali, tuvimos un plan de ordenamiento desde el 2000 hasta el 2013, por poner claridad, digamos, en el rango de tiempo, y un plan de ordenamiento vigente que se adoptó, o sea, fue revisado y adoptado en el 2014. Entonces, estos planes parciales que ustedes ven allí, todos se adoptaron con la vigencia del plan de ordenamiento territorial anterior. Actualmente se encuentran 9 en trámite, es decir, que se están formulando o modificando 2 de ellos en el marco de las reglas del juego del Plan de Ordenamiento Territorial del 2014. Aquí devuélvete una, please.
nos vamos a centrar un poco en la experiencia que hemos conocido de implementación de Ciudad Paraíso, que son los numerales 8, 9, 10 y 11 que están como a la mitad de la lámina, eso, allí. Muchas gracias. Dale. Dale. Voy a hacer uso también de unas láminas que la misma administración de Cali en algún momento nos proporcionó. Vamos a encontrar Ciudad Paraíso, entonces, localizada en el mapa, en el círculo amarillo, en un lugar que para ellos resulta estratégico porque en el centro de Cali confluyen, digamos, las líneas de transporte masivo colectivo de esta ciudad, por lo tanto, resulta ser beneficiario, digamos, de esta red que conecta esta pieza de ciudad con el entorno de la misma. Vamos a encontrar allí que esta área de intervención son 23 hectáreas, 30 manzanas, 830 predios y un impacto sobre una población residente o usuaria de este sector de ciudad de alrededor de 3.200 habitantes. ¿Sigue? Bueno, y vemos allí en las estaciones, pues las redes, los nodos de transferencia y las líneas del sistema de transporte colectivo de Cali, que es un Transmilenio. No, allá no tenemos metro, acá el sistema colectivo de transporte es el mío. Es como un Transmilenio, si algunos han escuchado de la experiencia colombiana en Transmilenio. Esta es un poco la imagen del contexto en el que se desenvuelve y se formula el proyecto Ciudad Paraíso. Es un centro tradicional en deterioro, en desuso, las construcciones que digamos lo componen, que consolida, digamos, también una población con ciertas vulnerabilidades económicas, sociales, guetos, en fin. Entonces, ese es el contexto en el que se pretende hacer esta apuesta por parte de Cali en este territorio, y en este territorio se formulan para intervenirlo 4 planes parciales. Devuélvete un momento para simplemente retomar un poco lo que tú señalabas de la temporalidad. Acá tenemos que estos 4 planes parciales, de estos 4, el Calvario y el Plan Parcial Sucre se adoptaron en el año 2007. El Plan Parcial San Pascual se adoptó en el año 2013 y el Plan Parcial Ciudadela de la Justicia se adoptó en el año 2014. Entonces tenemos una intervención, por supuesto que tiene ya una década larga, digamos, de trasegar, digamos, en la consolidación de cada uno de ellos, siendo cada uno de estos planes bastante diverso en la vocación y en las intenciones que pretende generar en cuanto a impacto se refiere en este territorio. Dale. Este es como el modelo de intervención urbanístico que se pretende desarrollar, y aquí ven un poco como las apuestas que se están haciendo en cada uno de los planes parciales, siendo el plan parcial El Calvario haciendo una apuesta importante a equipamientos o dotacionales asociados a el transporte masivo colectivo de Cali. El plan parcial de Sucre y San Pascual tienen unos ingredientes un poco más importantes respecto a gestión y oferta de vivienda, y el plan parcial Ciudadela de la Justicia, pues como así se entiende, hace una apuesta a un equipamiento de orden metropolitano asociado a el sector justicia. Un aporte importantísimo en espacio público, que es, digamos, la apuesta y el centro, pues, de la renovación del centro de la ciudad, o de este centro consolidado de ciudad, que resulta muy atractivo en procesos de renovación urbana, la generación de nuevo espacio público. Y por otro lado, en donde sí quiero como señalar, es el punto, como el aporte que hace este proyecto al ejercicio de formulación y de ejecución de proyectos de renovación urbana, es la manera como se empiezan a tejer intereses tanto públicos
como acuerdos e intereses del sector privado. Entonces, para el ejercicio, durante este trasegar del proyecto Ciudad Paraíso, se toma una decisión de consolidar una especie de gerencia de proyecto que está conformada tanto por la empresa municipal de renovación urbana, la EMRU, como por, ya lo verán más adelante, una serie de actores, desarrolladores, gestores urbanos que están interesados en la recuperación de este espacio de Cali y constituyen una alianza para la renovación urbana de Cali, la cual, como les digo, hace como de cabeza y de gerente que en el tiempo es consistente, digamos, no tiene unos impactos contundentes con los cambios de administraciones de las alcaldías y administraciones locales, sino que logra consolidarse como un escenario técnico y administrativo que permite que las decisiones que se vayan tomando en el tiempo sobre esta pieza se mantengan a pesar de, como señalé, los cambios de administración. Y diseña una estructura para la administración, digamos, de las diferentes intervenciones que se deben dar en el territorio a partir de fideicomisos. Un fideicomiso matriz, unos fideicomisos derivados y unos fideicomisos específicos que van a atender lo que ustedes ven en la tercera columna de la lámina, los diferentes temas y escalas de desarrollo del proyecto y que van a permitir la entrada de recursos tanto públicos como privados. Aquí ustedes ven un mapa, digamos, como de la Alianza de Renovación Urbana, cómo está constituida. Entonces, como les señalé, está la empresa municipal de renovación urbana, está el clúster de la construcción del Pacífico, que está conformado por las entidades o las empresas que ustedes ven allí subrayadas: Cámara Colombiana de la Construcción, de la Infraestructura, la Lonja Propiedad Raíz, en fin, digamos, hay una representación del sector privado, por supuesto interesado en el desarrollo urbano, dispuesto a hacer apuestas, inversiones y a generar aportes en tanto técnicos como administrativos para que la gestión de la alianza se concrete en acciones y en proyectos. Dale. Aquí encontrarán, no le voy a dar lectura a cada uno, pero algunos, porque la lista era mucho más larga, de los objetivos de la Alianza de Renovación Urbana de Cali, en donde simplemente quiero resaltar que hay una lógica de negocio que no se pierde, pero este gana-gana que se pretende estructurar como un negocio, pues debe dar respuesta a necesidades y requerimientos que desde lo público se requiera del proyecto y también necesidades e intereses que desde el sector privado efectivamente permitan su participación en el desarrollo de los proyectos, pues garantizando las rentas, utilidades, pues que ellos esperan obtener de esta gestión. Aquí simplemente voy a entrar a exponer uno de los planes parciales porque ¿cómo se arma? Claro, te Dime. interrumpo porque creo que se nos terminó el tiempo. Hace unos minutos nos dieron 5 minutos más, hace como 10. Ok, Entonces, vale. para no quedarnos sin las conclusiones, Pasemos a las conclusiones. si quieres, sí, más bien Solo cierro dejamos aquí, ver si estas quieres, láminas, vas sí. pasando mientras cierro una frase y ya te doy la palabra. Cada plan parcial que ustedes ven allí desarrollado diseña un modelo de gestión. Así que los 4 planes parciales no se gestionan igual, no tienen las mismas fases ni los mismos actores. Varía dependiendo de la vocación y el alcance del mismo. Y es lo que van a encontrar en la lámina que pasamos como por encima. En esta. Dale. Sí, en Muy esa. bien. Entonces, Lidia, para que terminemos, el penúltimo capítulo, que es el de retos y lecciones aprendidas, tiene algunas láminas que nos cuentan, digamos, sobre las dificultades que hemos tenido en la implementación de proyectos de renovación urbana. Es decir, hay logros y hay proyectos importantísimos y destacables a nivel nacional, pero no todo es color de rosa. Sufrimos, por supuesto, de problemas asociados al área, a las dificultades por mayor o menor tamaño, a los tiempos de implementación de los proyectos. Se han hecho algunos análisis sobre lo que esto implicaba en términos de tiempo en Bogotá, en Medellín, en Cali, las dificultades que ha habido en el proceso.
qué pasa cuando es de iniciativa pública, iniciativa privada, cuándo funciona un poco más, un poco menos. Y uno diría que los retos y los desafíos de digamos, de la renovación urbana y de la implementación de los planes parciales de renovación urbana en Colombia pasan por 4 puntos. Uno, por el tema de la gestión predial. La vinculación de múltiples actores dificulta los procesos de concertación. La vinculación de arrendatarios, moradores y promotores inmobiliarios, sin duda, es un tema complejo. La gestión financiera, por el alto valor del suelo, aunado a las altas cargas urbanísticas, es otra limitante de los procesos de renovación urbana bastante compleja de resolver. De otro lado está la gestión social y es cómo lograr que la renovación urbana garantice la protección a moradores. Eso es un proceso bastante complejo. Y finalmente, y se hizo mucho énfasis en la presentación, es el tema institucional. Son procesos complejos, son procesos demorados y yo diría que volver al mensaje inicial. ¿Cómo, a qué ciudad o a qué tipo de ciudad le podemos encargar este tipo de cosas, entendiendo que ni todos la necesitan ni todos están probablemente en posibilidad de usarlo y a lo mejor ni siquiera es lo que se requiere? Esas son como algunas de las lecciones aprendidas. Excusas pues por alargarnos un poco, pero estábamos muy emocionados de poder compartirles a ustedes esta experiencia y dejamos las conclusiones para la retroalimentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Felipe, y también Carolina Caicedo. De igual manera, el arquitecto Ureña. Creo que está claro que si queremos transformar estos espacios, necesitamos instrumentos de planificación, de diseño, que tomen en consideración todos esos aspectos sociales, ambientales, etcétera, pero también instrumentos de gestión. Y ya nos explicaban, ¿no? Los instrumentos de gestión social, predial, institucional, financiero. El financiamiento es clave, pero hay oportunidades. Hay oportunidades para una coordinación con el sector privado, siempre con la mirada puesta en esa transformación de los espacios urbanos. Hay muchos desafíos, nos los comentaba Colombia, y a mí se me ocurre que quizás si hay algún país interesado en conocer cómo son esos instrumentos, cuáles son sus apartados, cómo se construyen estos instrumentos, esa podría ser otra sesión en la que tanto Costa Rica como Colombia nos puedan llevar a un mayor nivel de concreción. Secretaria Cetina, eso estoy pensando en voz alta, porque creo que sería muy útil para otros países que necesitan hacer transformación de algunos espacios urbanos. Entonces, secretaria Cetina, yo le daría la palabra a usted para sus reacciones finales y luego hacemos el cierre de este interesante webinario. Secretaria. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante toda la información que han compartido y que abre espacios para mucho más intercambio de experiencias y cómo ir abordando todo este tema. Sé que desde Colombia tenían mucho más por compartir. El espacio fue poco, pero aquí a la orden para seguir en estos procesos que de seguro traen mucha información, muchas lecciones aprendidas para poder hacer mejor. Ellos ya han pasado por esos espacios, ¿cómo lo hacemos nosotros mejor aprendiendo de eso? Así que muchísimas gracias al arquitecto Fabio, a Luis Felipe, a Carolina por compartir y también a la dirección ejecutiva a través de usted, doctora, que junto con la CISCA estamos dando esta oportunidad a nuestros países de aprender y de ir mejorando esos espacios tan importantes, especialmente para la población. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted, secretaria general Cetina. Y el siguiente café virtual lo estaremos celebrando el 29 de noviembre con la experiencia de México en el tema de género y desarrollo urbano. Estaremos entonces reflexionando sobre la participación de la mujer en la planificación urbana, así que están desde ya cordialmente invitados. En los próximos días estaremos haciendo llegar la invitación a través de correo electrónico con la información de conexión. De igual manera, antes de cerrar, quiero decirles que
La sesión de esta mañana, con la participación de Costa Rica y de Colombia, estará disponible en la plataforma de cooperación Sur-Sur, Coopera-Sur. El enlace está ya colocado en el chat de esta Zoom. Así que cerramos agradeciendo ese compartir de ricas experiencias y que nos gustaría llevarlas a un nivel de concreción que podríamos pensar para el próximo año. Gracias a la Presidencia Conjunta Costa Rica-México, y estaremos entonces sintonizándonos y encontrándonos este próximo 29 de noviembre. Feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde, gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Saludos desde Panamá.